porque yo no quiero que se me pase una serie de temas que creo que si sacas otro tema, pierdes el AVE, Alberto. Ya, eso es cierto. Creo que lo podemos dejar para una segunda parte. Bueno, lo sobrevolamos. Vamos a jugárnosla. Espero que Renfe y Óscar Puente nos den un poquito de delay a la hora de salir. Pero bueno, vamos a abordar un poquito sobre la geopolítica, que yo creo que es un tema súper candente y puede fascinar. Definitivamente vas a perder el AVE. Entonces, hemos hablado de los nanomateriales, de la creación de los nanomateriales, del origen. Pero vamos a hablar un poco del origen. O sea, cuéntanos un poco estas batallas, el tablero que vivimos hoy en día, qué países están pegando entre unos y otros por intentar atacar otro país que puedan sobreexplotar en busca de ese material que sea el origen de otra fuente de materiales. Vale, o sea, vamos a ver, aquí, bueno, yo creo que es interesante el podcast, estamos tocando un tema que es el de los materiales, ¿no? Yo me lo he llevado a un tema muy concreto que son los nanomateriales, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Es una tecnología, un conjunto de tecnologías que pueden tener un impacto bestial, ¿no? Pero vamos, que esto no es un mundo aislado, o sea, hay todo lo que rodea el trading de materiales y el control de los materiales hoy a nivel global es algo que es determinante para, llamarlo nación o Unión Europea. O sea, ahora mismo, para que os hagáis una idea, digamos que tenemos, por suerte, mayor concienciación que la que teníamos a lo mejor hace 5 años, ¿no? Digamos que tenemos una situación mundial bastante jodida. Está habiendo una serie de situaciones, guerra de Ucrania, situación en Israel, una serie de situaciones que nos están haciendo entender, de lo poco que saco yo, bueno, de todo esto, que hay muy poco que sacar, nos está haciendo entender un poco mejor cómo funciona el mundo por detrás, ¿no? Porque nosotros al final, la mitad de nosotros no nos hacemos preguntas de dónde se fabrican las cosas, ahora un poco más, o de dónde vienen los materiales que nos permiten fabricar estas cosas, ahora un poco más, ¿no? Ha salido noticias recientemente de que, por ejemplo, Trump quería utilizar todo el acuerdo de defensa de Ucrania para posicionarse como, digamos, explotador de tierras raras que hay en Ucrania, ¿no? Porque parece que hay reservas en Ucrania. Vale, oye, pues esto ya nos empieza a sonar a todos. Quizás con el boom del coche eléctrico también vimos, oye, que la gente parecía que empezaba a entender un poco esto del litio y empezaba a preocuparse también, oye, ¿este litio de dónde viene, no? Y oye, que además hay cosas de las baterías que las hacen niños explotados en África, ¿no? Es lo que se decía. Oye, pues por lo menos genera inquietud, ¿no? Pues también el coche eléctrico ha ayudado un poco a entender un poco más esto. También cuando estalló lo de Ucrania se vio, aunque esto es más tradicional, pues el tema de materias primas como el gas que venía de Rusia, también empezó a haber inquietud. Hostia, el gas de Rusia, ¿qué está pasando? Luego hubo un conflicto entre España y Argelia también, hostia, a ver si nos vamos a quedar sin gas. Entonces, yo creo que hoy, gracias a mayor información, tenemos un poquito más de conciencia, a pesar de la situación global que hay, que es bastante jodida. Entonces, el mundo de los materiales realmente lleva dirigiendo, o sea, digamos, sí, el espacio de los materiales lleva dirigiendo el mundo mucho tiempo. A mí hay un libro que recomiendo, que se llama El mundo está en venta, que yo cuando entré en todo esto de los nanomateriales me lo recomendó un amigo y me pareció brillante el libro, que habla un poco de cómo se genera el trading de materias primas, llámalo petróleo, materia prima energética, o llámalo cobre, ¿vale? O llámalo litio. Cómo se genera todo el mundo este de las materias primas y el trading de las materias primas y cuán desconocido ha sido hasta hace muy poco. Si os leéis el libro, que es súper interesante, pues habla de cosas muy bestias, ¿no? Habla de, bueno, cómo empresas que han podido a lo mejor comerciar con crudo y con diésel en conflictos como Siria o Líbano, pues han influido en el devenir de los acontecimientos de la guerra. Pues oye, se han hecho acuerdos con milicias que a precios muy interesantes y demás, que han permitido pues que esa milicia tenga acceso a recursos que si no hubiese tenido, y bueno, pues obviamente la empresa que ha hecho esos acuerdos pues ha sacado sus beneficios. Hay un caso también muy interesante que os contaba antes de iniciar el podcast, de cómo otra empresa también de trading de materias primas intervino en Cuba, y la forma de intervenir en Cuba y obtener materias primas de Cuba pues fue invirtiendo en la industria hotelera, porque el gobierno de aquel momento cubano quería, digamos, promover esa industria hotelera turística, darle alguna salida, digamos, a la situación cubana, que era jodida también, y bueno, pues esta empresa pues montó hoteles, básicamente, a cambio de un buen acuerdo de materias primas, y eso permitió también al país pues desarrollar una industria hotelera. Hay casos, si os leéis el libro, que es súper interesante, hay casos muy bestias, pero al fin y al cabo lo que sacas es que estas empresas, por un lado, trabajan en un mundo altamente desconocido, y segundo, pueden cambiar el mundo. Y esto viene de antes de la descomposición de la URSS y antes de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que ahí es un poco donde se origina. ¿Y dónde estamos hoy? Que era un poco la pregunta que me hacías.
Pues la verdad es que hoy el 90% de gran parte de los materiales que se consideran críticos en el mundo, desde tierras raras que hemos mencionado hasta grafito que se utiliza en las baterías, hasta bueno, incluso litio, aunque litio también hay en Latinoamérica, gran parte de estos materiales que son críticos para industrias estratégicas son gobernados o regidos por China. China arrastra, o sea, siempre ha habido una serie de empresas que nadie conoce, los Glencore, los Vitol, incluso Cargill a nivel de materias primas como el grano, que también están muy bien posicionados, que yo creo que lo veía antes con vosotros, que no sonaban muchas de estas empresas y mueven millonadas y gran cantidad de toneladas de materias primas. Ahora mismo, aparte de estas empresas, digamos que China, digamos, es el país que se ha hecho con el control de gran parte del mercado de materias primas críticas. ¿Eso cómo crees que puede repercutir de cara a 5 años vista? Pues yo sinceramente yo veo complicado, no sé si la palabra es revertir, pero revertirlo lo veo imposible. Sí, como desmonopolizar el Yo asunto, ¿no? lo veo imposible. Otra cosa es que, bueno, al final digamos que tú tienes que tener como país o como Unión Europea, tú tienes que tener tu estrategia basada en expertos y una visión a largo plazo, pero luego siempre al final a ti te vota alguien, entonces que el pueblo esté concienciado de la problemática también es importante, ¿no? Entonces, como os decía, pues yo creo que hay más concienciación, aunque no tanta, pero hay más concienciación de que esto es importante, aunque la gente no sepa muy bien por qué. Revertir la situación yo lo veo imposible, quiero decir, por ejemplo, experiencias propias que nosotros hemos tenido. Nosotros dentro de las líneas de negocio de la compañía, os decía, aditivos para el sector construcción, os he puesto un ejemplo. También tenemos una línea que venimos desarrollando desde hace un par de años de aditivos para baterías como las del coche eléctrico, ¿vale? Baterías de litio-ion. Cuando nosotros empezamos esta actividad, había una promesa de que iba a haber una serie de empresas europeas, líderes a nivel mundial, de fabricación de baterías. No sé si conocéis la empresa Northvolt. ¿Nos suena? Me suena. Es una de las mayores, digamos, ha sido una gran apuesta europea e incluso de actores internacionales para construir una auténtica y escalada empresa europea que pueda fabricar baterías a nivel mundial, ¿vale? Northvolt. Tenía alguna alianza con Volvo, había inversores muy conocidos, me puedo equivocar, pero había algún fondo americano, no sé, era JP Morgan o BlackRock, había alguna empresa de automoción líder, no sé si era Mercedes o Grupo Volkswagen. Bueno, había inversión de grandes players, una 1000-millonada. Y hace este año, no sé si fue este año, a finales de 2024, básicamente anunciaron que estaban en bancarrota. ¿Por qué? Porque no han sido capaces de llegar a un nivel de profesionalización como el que tiene China hoy aquí. Ya. Y básicamente la gran apuesta europea ha caído. Hoy, no quiere decir que mañana haya otras y que haya otras empresas más pequeñas y más humildes, pero ha caído. Entonces, ¿por qué ha caído? Porque hoy en día es muy difícil competir con China en esto. ¿Por qué? China ya desde los años 80 hizo su apuesta por las tierras raras. Cuando otros estaban mirando al petróleo, dijeron, otros tienen petróleo y nosotros tenemos tierras raras. Han hecho un gran desarrollo tecnológico, además cuentan con reservas. Pero cuando nos hablas de tierras raras, quiero que, no sé si hablo también por los dos, si nos puedes definir un poco qué son las tierras raras. Vale, realmente es, claro, el nombre ya ayuda, ¿no? Hay algo de incertidumbre, genera un poco... A ver, al fin y al cabo hay muchos materiales que son críticos, ¿vale? Para diferentes industrias. Industrias que son críticas, que dependen de materiales críticos, que va un poco de la mano. Defensa, fabricación de semiconductores, todo tecnologías para movilidad eléctrica, ¿vale? Como motores eléctricos o las propias baterías. Entonces, cuando decimos que un material es crítico, lo que queremos decir es que influye drásticamente en que tú puedas tener una tecnología estratégica, en que tú puedas fabricar baterías, en que tú puedas fabricar microchips, en que tú puedas fabricar una serie de cosas. Entonces, entre los materiales críticos que podemos encontrar hoy en día, pues está el litio, que a todos nos suena. Grafito es otro material que a lo mejor conocéis, que se utiliza en baterías. Las tierras raras son un conjunto de materiales que se utilizan, por ejemplo, para los imanes que se utilizan en los motores eléctricos de los vehículos o en los generadores de los aerogeneradores, ¿vale? Se utilizan en aplicaciones de renovables o en aplicaciones de movilidad eléctrica. Es un ejemplo de uso de las tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Al final son compuestos que se llamaron en su día tierras raras, si no recuerdo mal, porque realmente en Europa había pocas reservas, ¿vale? Pero realmente la problemática de las tierras raras es que no se encuentran en vetas, en grandes reservas, como puedes encontrar petróleo o puedes encontrar a lo mejor derivados del hierro, sino que se encuentran muy dispersas en otros minerales
¿vale? Y luego que la forma de extraer esas tierras raras es dificultosa. China ha hecho un desarrollo tecnológico bestial para poder recoger tierras raras a escala industrial y eso es lo que la ha convertido en líder mundial. Entonces, al final, disprosio, neodimio son materiales que ni nos suenan, pero que se utilizan en tecnologías críticas de futuro. Renovables, movilidad eléctrica, semiconductores... Sí, el neodimio es lo de los imanes, ¿no? Efectivamente. Entonces, al final hay pocos minerales que contengan estas tierras raras, a veces incluso hay tierras raras que hay más reservas, o sea, en la corteza terrestre hay una de las tierras raras que es más abundante a lo mejor que incluso que el oro. ¿Qué pasa? Que la capacidad de extracción que tenemos de esos materiales a veces no lo hace viable. China ha hecho mucha inversión en su día, hace años, a pesar de saltarse pues, muchos temas medioambientales, bueno, a lo bruto, ¿vale? Pues, pero lo han conseguido y ha hecho que en otros lugares del mundo que hay tierras raras pues sea poco viable competir con el nivel de sofisticación que ellos tienen. Justo te iba a preguntar un poco por esto, por si crees que todavía hay bastantes áreas en el mundo por explotar y exprimir al máximo estos recursos de tierras raras que comentabas, incluso también extrapolándolo al tema del crudo, al tema del petróleo, porque claro, siempre ha sido un tema muy siempre nos han metido ese miedo del petróleo, eso va a acabar. Efectivamente. A ver, el tema que la gente tiene que saber es que para yo tener un futuro, primero para tener un futuro, iba a decir sostenible, pero es que va de la mano de tener un futuro, necesito una serie de tecnologías y muchas de las tecnologías que necesitamos requieren materiales y esto es una realidad. Entonces, no puedo aspirar a la movilidad eléctrica si no estoy dispuesto a extraer litio. ¿Vale? Oye, ya se desarrollará en la industria, ahora se están explorando baterías de sodio, otro tipo de... Pero muchas de las tecnologías que utilizamos, que son disruptivas y nos permiten aspirar a un futuro sostenible, requieren de materiales que están en la corteza terrestre. ¿Vale? Y hay un gran movimiento en contra de minar y de extraer materiales, pero la solución al futuro pasa en gran parte por la extracción de una serie de materiales, aunque siga habiendo mucha investigación para encontrar otros materiales sustitutivos o procesos más sostenibles y demás, ¿vale? Pero hay que tocar la corteza terrestre para llegar ahí, ¿vale? Decías, oye, el tema de las reservas. No ha habido ninguna materia prima que se haya dejado de utilizar porque nos hayamos quedado sin reservas, ¿vale? Quiero decir, oye, el petróleo se acaba. Si mañana dejamos de utilizar petróleo, no va a ser porque no siga habiendo petróleo en la corteza terrestre, ¿vale? Va a ser porque, oye, hemos dado con otra solución que será mejor, espero, o más sostenible, o bueno, sí, sobre todo más sostenible, o que afecte menos, digamos, a la población local, o que tenga algún tipo de ventaja, o que mejore la tecnología actual, ¿vale? O sea, eso también es importante saberlo. Esto pasa por tocar la corteza y por extraer, además... Normalmente el problema no es quedarnos sin reservas, es que ha habido una tecnología sustitutiva de la anterior, ¿vale? El petróleo de momento sigue en boga, quiero decir, no ha sido sustituido, pero en algunas aplicaciones se va sustituyendo. ¿Qué ha hecho Europa, por ejemplo, en cuanto a la explotación de minerales? Hizo hace un año, hace 2 años, una comunidad, lo llamaron el Critical Raw Materials Act, creo que se llamaba. Básicamente, expusieron un poco una estrategia que cambiaba un poco el rumbo respecto a la posición de Europa frente a las materias primas. Lo que dijo Europa es, ojo, señores, tenemos aquí una dependencia bestial de unos materiales críticos de terceras partes y esto nos expone mucho. Por ejemplo, China ya ha utilizado las tierras raras para meter presión a Japón en el pasado. ¿Vale? Entonces, estamos muy expuestos a una serie de materiales. No solo de China, también, oye, Chile tiene gran parte de las reservas de litio. Entonces, Europa ya ha dicho este año, que ha identificado 47 ubicaciones en la Unión Europea que promueve para que sean explotadas en los próximos años. Entonces, más que un tema de quedarnos sin reservas, es un tema de cómo se percibe y cómo se plantea la estrategia de, oye, llámalo, de las potencias mundiales, sí. Europa, Estados Unidos y China. Entonces, tenemos que despertar ya, ¿no? Claro, China lo tiene claro y su apuesta es clara y, ojo, que China no solo hace materiales, China hace ya producto final. O sea, es la cadena, completo. China, el valor ya no es solo que está en la... o sea, el tema es que si tú te vas a un BYD o te vas, mejor dicho, si te vas a un fabricante de baterías como pues, un Gotion o un KTL, muchas de estas empresas ya no es que hagan la batería, es que casi que extraen los materiales, o sea, se integran verticalmente, pasan de la extracción del material al refinado, a la fabricación de la batería. Entonces, Europa ya ha dicho, señores, aquí hay que minar un mínimo de lo que necesitemos nosotros para nuestro consumo, hay que refinar todavía un mayor porcentaje y bueno, eso es lo que esperamos que nos haga menos dependientes de terceras partes, ¿vale?